Babel Latino, Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días o muy buenas tardes o la hora que sea, pues un gran saludo y abrazo para ya América Latina, Ecuador, a través de Radio Pichincha. La semana anterior nos dimos una pequeña pausa de Pascua, pero seguimos aquí con Babel Latino, edición 478. Y qué gusto pues poder contactarnos también con Radio Sensación en Murcia, España, y en nuestras redes de Facebook y YouTube para quien quiera vernos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Estoy aquí con nuestra invitada, pero antes de pasar a decirles quién es nuestra invitada, me gustaría leer qué vamos a celebrar hoy en Babel Latino. Además de que nuestra pasión, dentro de tantas pasiones, es la cultura y especialmente el libro. El 23 de abril se celebró el Día del Libro. La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX. La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias en toda España. Hoy, el día, o mejor dicho, el 23 de abril, se celebra en todo el mundo. El origen se remonta, como decía, a 1926, donde también 1616, donde fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes, y por esa razón la UNESCO, ¿no? La Conferencia General de la UNESCO, puso esa fecha para rendir homenaje al libro y a sus autores, alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la reemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. Así que con ese preámbulo yo quisiera presentar a mi invitada, bueno, también agradeciendo a Ricardo Paz, que en estos momentos está en la edición y producción de este programa. Pues bienvenida, ella ya estuvo aquí en otra oportunidad. Giovanna Valdicera es de aquí, de Feltre, Italia. Habla bien el español, así que tendremos la oportunidad de escucharle en su versión de español. Ella ha viajado por América Latina, por Perú, promueve, aparte, si está aquí es porque es escritora. Tengo aquí sus libros, 2 libros de Giovanna por ahora. Trabaja en Trentino, organiza eventos culturales, además de ser pedagoga. Ha gestionado librerías, en fin, tiene, digamos, también es regista de teatro, terapia. En fin, tengo una invitada de un nivel humano especialmente, pero también de quien puede ofrecernos el dedicar este programa Babel Latino al libro y a la lectura. Bienvenida, Giovanna, y gracias por habernos aceptado una vez más estar aquí en Babel Latino. Gracias a vosotros, a ustedes, no sé si vosotros o ustedes, depende si es Latinoamérica o España. Yo soy feliz de estar aquí en este día muy importante porque cada año tiene un montón de días de celebración, pero esto es particularmente, me agradezco mucho porque yo pienso que los libros, por los escritores, pero también porque va a leer los libros, es ¿cómo se puede decir? Una cosa muy importante en la vida por el crecimiento de las personas, por la personalidad de todos. Así es, Giovanna, ese es el objetivo de este encuentro, conversar contigo, que por otro lado, pues has hecho ya tu obra literaria, y en ese sentido, pues me gustaría o nos gustaría a quienes escuchamos y vemos este programa, ¿cómo nace? Yo parto de esta frase. Gabriel García Márquez decía que escritor se nace, que está en las venas, ¿no? El hecho es que
podemos decir que hay que también ser disciplinado, escribir, o sea, pueda que todos tengamos en las venas, porque de uno a otro modo siempre nos viene, creo que en general, especialmente la gente joven, sus diarios, sus escritos, pero cómo llegar a publicar, que eso es una cosa, a escribir y sentirse que es algo que te satisface, que te encanta, que parte de ti. Claramente yo estoy muy de acuerdo con Gabriel García Márquez, que estoy enamorada de sus libros. Cuando estaba pequeña leí un montón de sus libros, también de Sepúlveda, de Isabel Allende. Por mí la literatura latinoamericana siempre tenía un cualquier cosa de mágico, de particular. De interesante, de como un sueño, ¿no? Como leer el sueño de otra gente, de otras personas. ¿Cómo están en las venas? No, no, no sé. Yo creo que no recuerdo un momento de mi vida que sin yo pensaba a escribir mis sueños, escribir mis deseos, escribir cualquier cosa cuando estaba pequeña o siempre. Claro que, como dice, seguir esta cosa, seguir esta actitud es una elección que se puede olvidar en la vida, porque la vida te pregunta un montón de cosas de hacer, del trabajo, de estudiar, de hacer familia, y se puede olvidar. Esta, no, no sé cómo traducir en español, es como decir un objetivo interior Sí, que hay. un objetivo interior que... Eso. Sí, que hay muy fuerte y tal vez no se escucha. No se escucha porque tenemos una cultura de productividad, no sé cómo decir, de producción. O sea, no hay Sí. una capacidad de hacer cosas, no tiene valor, ¿no? Escribir es un arte, no es como es un artesano, ¿no? Un artesano del propio pensamiento y decidir de publicarlo, de escribirlo porque otra gente pueda leerlo. Tal vez hay personas que piensan que el escritor es una persona que tiene, como decir, una... eh, que pretende, se dice en italiano, no sé cómo se, cioè que piensa que la otra gente puede ser interesada en su pensamiento. No, no es esto. El punto que escribir es importante por cualquiera persona que quiera hacerlo. Si otro lee, bueno, si no lee, no es importante. Lo importante es escribir. No sé cómo y luego explicarme bien. No, excelentemente explicado. O sea, uno no escribe para que te lean, no, no es que escribes con el objetivo de que la gente te lea. Escribes porque lo haces para ti mismo, lo haces porque te encanta, lo haces porque te recreas y eso es, o sea, lo hace para uno mismo, ¿no? Eso es lo que Sí. en conclusión nos estás diciendo. Háblanos un poquito de tu obra, de lo que hasta ahora sé que tú tenemos aquí Giovannino, ¿no? Es la pasión de Giovannino, es inventar historias. Esto lo había aprendido de su padre, ¿no? Y va conectado también con el tema de las guerras que ha habido aquí, porque el segundo libro que se llama Kurs, tengo entendido que significa corto, ya que aquí son cuentos cortos y dedicado a tu madre, que también de un otro modo salió después de las guerras o sus abuelos o sus padres. Entonces es como una línea conductora que te lleva también a escribir. ¿Cómo nacen estas historias? Allora, il primero, che è il Giovannino, come decir, nace del recuerdo de aquel que yo escuchaba de mi papá, también de mi abuela, porque antes de escribir la gente seguía diciendo historias solo con la palabra, ¿no? Antiguamente no estaba siempre la posibilidad de escribir, pero de persona en persona, del abuelo al hijo, al nieto, al sobrino, se podía hablar de historias. Io ricordavo con Giovannino simplemente io escribí de la hoja que mi papá siempre me decía, como una historia, una fábula, ¿no? Eh, y él la aprendí de su mamá. Por tanto, el Giovannino es la historia de mi abuela, que
Después però io he aumentado con la mi parte de historia su este tema del Giovannino, ¿no? El Giovannino tiene la raíz como joven, o un joven, giovane come joven, no es solo el nombre Giovanni, ma joven, Giovannino. Ujú. Como decir que él vive como él va creciendo, ¿no? Yo utilizo este libro también por el teatro counseling, que es una práctica que yo vado haciendo con los grupos no puedo decir de terapia, pero similar, ¿no? En el trabajo que yo voy haciendo con los jóvenes. Y porque el giovanile tiene un montón de símboli, se dice símboli, Símbolos, montón símbolos, de de símbolos símbolos. de crecimiento de un joven que encuentra dificultades, y aprende cómo vencer estas dificultades, aprendiendo que es el significado de volver más grande, ¿no? En la vida, sin perder demasiado de sí mismo. Por tanto, es una fábula por niños, más o menos 10 años hasta 14, 15 años, pero tiene símbolos que se puede utilizar en un montón de casos de la vida, ¿no? E questo è uno. ¿Quieres que hable de Kurz? Kurz invece nace da un'altra. Kurz significa in alemán corto. ¿Por qué en alemán? Porque mi mamá hablaba como primer idioma el alemán. Porque cuando yo estaba niña, 2 años, se fue en Alsacia-Lorena de un tiempo que ahora es Estrasburgo, es francés, pero el tiempo de mi mamá en el 1925 más o menos estaba alemán. Y mientras de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, estaba con la ocupación nazista, estaba a punto alemana y a la escuela estudiaban francés y alemán. Por lo tanto, mi mamá aprendí como primer idioma oficial alemán, el segundo el francés, pero en su casa hablaba el dialecto de Feltre, ¿no? Hablaba. Por lo tanto, tenía un idioma particular mi mamá. No, no sabía hablar el italiano, seguramente el italiano no. Ok, pero pésate, alemán, francés y bueno, el dialecto que ahora yo también lo entiendo. También te digo que cuando yo llegué aquí a Italia hace 25 años, para mí escucharles hablar en dialecto era muy complicado, ¿no? Entonces, parecido pero no igual al italiano, porque encima más No, cada uno tiene sus dialectos aquí. Por esa razón mi mamá escribía en italiano que no estaba italiano, estaba una mezcla de alemán, de francés y de dialecto feltrino, estaban palabras totalmente, come decir, imposible de aprender, ¿no? Tenía un su idioma personal. Este libro se llama Kurz porque son 10 novelas de 10 mujeres diferentes en 10 momentos diferentes de su vida. También yo utilicé una manera de escribir totalmente diferente per cada novela. No tengo el mismo estilo de escribir en estas 10 novelas, porque son 10 personalidades diferentes. Kurz es dedicado a mi mamá porque cuando ella regresó de la Alsacia-Lorena, cioè aquí en Italia por causa de la guerra, por huirse con su familia de la guerra, tenía solo 20 años. Y aquí en este país, cuando ella tenía 20 años, las mujeres tenían la falda larga hasta el pie. Y mi mamá tenía la falda corta hasta, ¿cómo se dice ginocchio? Hasta la Hasta rodilla, la ¿no? rodilla. Hasta Y la aquí rodilla. utilizaban el pañuelo también las Sí, señoras, y mi mamá no, tenía el capello, el el pelo cabello. largo, tenía los rojos de los labios, tenía un poco de color sobre los ojos, la camiseta blanca muy bonita y también zapatos con un poco de, De ¿cómo se dice? taco. De taco. Por las mujeres del país de montaña, aquí cerca, mi mamá estaba una puta porque Qué tenía una fuerte. manera de su ropa, no estaba una ropa que aceptada. Ah, Por esta razón tenía el kurz, todo estaba corto, kurz.
su Ujú. falda, todo que tenía, y por eso yo Y llamé esto, seguramente era muy criticada de estas ¿cierto? de un pueblo pequeño como Fonsasso, me imagino que era No, Fonsasso o no, Artempo. Faller Faller, mamma mía, Faller arriba de es, la montaña, para arriba de quien la lo montaña. conoce, es en la montaña, el Y pueblo de Faller hasta ahora es pequeño, precioso, pero obviamente sí, pueblo de montaña. pueblo de montaña con poca gente, y muy, que habla un montón, pero ella está muy orgullosa de sí misma y tranquila, más o menos. ¿Qué encontró? Encontró el hombre más bonito de todo el país, mi papá, que él pensó que una mujer así estaba maravillosa, estaba muy hermosa, y súbito declaró su amor por ella y se casaron. Porque él tenía miedo, me dice, que un otro hombre podía verla y tomarla por sí mismo. Por tanto, él no dudo, ningún dudas, ningún duda. Ninguna duda de casarse con tu mamá, No, porque no, era demasiado bonita y diferente por otro lado, diferente, y con una esatto. mentalidad, porque nosotros estamos hablando ahora de, obviamente, porque ella vino de otra ciudad, con una mentalidad más abierta, y pese a que estaba el nazismo, de todos modos, había una mentalidad más abierta. Pero estamos hablando también de que llega con una mentalidad diferente, ¿no? Una cultura Culturalmente, diferente. Ella una estudiaba, cultura. tenía un grado de instrucción, hablaba tres idiomas, sabía trabajar como secretaria porque sabía escribir con la máquina, sabía escribir, ¿cómo se dice? La máquina de escribir. Máquina de eh, escribir. la máquina de escribir. Tenía, por tanto, una profesionalidad, estaba emancipada compartiéndola con las mujeres del país, que solo al tiempo, hablamos, por tanto, del 42, más o menos 1942, 43, estaban solo como trabajo, solo en casa, no tenía ya la mentalidad de trabajar fuera de casa. Ujú. Las Eh, mujeres eh, evidentemente se dedicaban a los quehaceres o al campo, ¿no? Me parece, al si campo, ya donde tenían tenía algún campo, huerto. los animales, ¿no? Los hijos, nada más. Esta mujer que llegó estaba como una provocación, como decir, ¿más qué estaba haciendo, no? Por tanto, donde hay la diferencia, hay una provocación que se puede ser aceptada o se puede ser como fue por mi mamá, todos estaban contra de ella, ¿no? Pero no, mi mamá tenía un carácter muy fuerte y no tenía mucha, como decir, sufrimiento por esta cosa. El libro habla de 10 mujeres diferentes por esta razón, porque las mujeres en situación diferente tienen una manera diferente de reaccionar, ¿no? Son historias, novelas pequeñas, appunto, corte, y nace después de Giovannino, ¿ma por qué? Porque yo tomé simplemente un montón de cosas que yo escribía en mi computadora, tenía, come dire, un magazzino de este y novelas, y mi editora me dice, ma, ¿por qué no podemos juntarles y hacer un libro así? Ahora tengo un proyecto de una novelas más larga, romanzo, como se traduce en español, romanzo. Sí, digamos una narrativa, una novela, no romance Sí, también, es sí. siempre un romanzo más largo. También otros dos proyectos de escritura. Me doy cuenta que con los años escribir es mi deseo más grande. Y no es solo un deseo, es una respuesta a una necesidad de comunicación más profunda que la palabra, más profunda que la relación, que me regala, cioè, non so, es un dono que me porta un montón de tranquilidad, de cansancio por escribir, sí, porque es un proyecto, es un trabajo, escribir es como un artesano, ¿no? Se debe hacer un montón de cosas, pero después me da mucha satisfacción, ¿no? Por Sí. mí misma, mí misma. Yo espero que logremos algún momento traducirlo al español para que puedas llegar, así sea los nuevos formatos que hay, ¿no? Nada como tocar un libro o leer el libro, pero ahora también tenemos esta
para adaptarnos a lo que es nuevo también, el poder hacerlo, qué sé yo, o una versión PDF, una versión que pueda llegar, pues eso sería también muy, muy interesante como un proyecto futuro, creo yo. Giovanna, a mí me gustaría, em, justamente hablando de ese tema de que ahora es todo tecnológico, que la gente joven, eh, todo es una hiperinformación en clave corta, justamente, curso. Esto ha creado una crisis de libro, tú que has gestionado librerías, puede haber una conexión entre lo uno y lo otro, podemos todavía recrear y creer que el libro siga siendo una base de no solo de la escritura como en tu caso, sino también de lectura, que quienes no escribimos, yo digo, leemos y de un otro modo se hace parte de la vida también. ¿Qué Ma opinas? io credo che sì, una crisi del libro hai causata appunto dalla, non dalla tecnologia, dal cel, ¿no? Dalla possibilità di leer muy rápidamente solo l'abstract, solo la sintesi, ¿no? El resumen de todo, de todo. Y la gente, en particular los jóvenes, están perdiendo la concentración, la capacidad de estar come dire, de apagarse allí por un tiempo más largo. Pero tenemos una cosa que no es cambiada en el tiempo, que es la escuela. Los profesores en la escuela siguen pidiendo a los jóvenes de leer Mm. los libros. Esta es una cosa muy importante porque se aprende a leer leyendo. Si no tiene esta experiencia en una etapa, cuando está joven, después no se va, no se puede aprender este placer de leer, de questo dialogo, questo hablar con sí mismo no, a A través. través de leyendo que es que piensa en otra persona, que es el autor del libro. Es una manera silenciosa de hablar con sí mismo, de reflexionar, de darse cuenta de qué pasa en el mundo, que pero pide tiempo. Y ahora la nueva tecnología no piden tiempo, te lo roban el tiempo, Te siempre roban, dando. sí, 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 te roban el tiempo siempre dando un montón de estímulos, ¿no? De estímulo, de distracción, de cosas de hacer. Un poco se va perdiendo la capacidad de concentración y del silencio, ¿no? De la reflexión muy despacio, ¿no? De reflexionar despacio. Todo es muy rápido. La crisis hay, pero no creo que pueda terminar el libro como testigo del pensamiento humano. No puede terminar. Cierto, es muy difícil leer. Yo me doy cuenta que en el tiempo, ahora que también yo trabajo con la computadora, con muchos de tecnología, tengo menor tiempo por leer. Porque y llego a la noche que estoy cansada, con mis ojos están cansadas claramente de muchas cosas que estoy leyendo, escribiendo por trabajo o por otras cosas. Pero yo creo que la nueva tecnología, también la inteligencia artificial puede ayudar un montón. Por ejemplo, probé un experimento con los estudiantes de mi escuela, pidiendo que van a leer un libro en un otro idioma que van eligiendo, que puede ser el alemán o el inglés, en particular en Trentino es el alemán, un libro nada que no conozco, ¿no? ¿Entiendes? Nuevo. Y que cada noche o un momento del día que puedan leer 2, 3 páginas de este libro en alemán con la inteligencia artificial que puede escucharlo y traducirlo. Y de esta manera se van, como decir, tengo una colaboración con un otro que no es una persona, no es una persona, ma es una computadora que pero escucha y va traduciendo porque hay la posibilidad de la voz de la inteligencia artificial. Este experimento fue muy interesante en una escuela trentina porque los jóvenes dijeron, sí, me gusta un montón y en esta manera no soy solo a leer porque tengo, como decir, no la alguien que respuesta, ma la traducción, ma ujú. esto se puede hacer también en el mismo idioma. El Esto interactuar en tanto que lees, eso me Sí, parece es muy... una interacción, interactuaron el mientras que lee.
Yo creo que no, solo es un experimento, pero por decir que se puede siempre llegar a una solución que somos nosotros a decidir cómo utilizar la inteligencia artificial, también la tecnología. Cuál que se debe aprender es que tenemos la posibilidad de gestionar, de lidiar nosotros la tecnología y no el revés, que la Ujú. tecnología va lidiando nuestro tiempo, nuestro crecimiento, nuestra inteligencia. Qué bien, Giovanna, en ese aspecto coincidimos tantísimo. Yo siempre creo, ¿no? Que el prohibir, el prohibicionismo nunca ha educado, ha formado, al contrario, a veces ha provocado que se desvíe los intereses. Entonces, para mí, el tema de celulares, inteligencia artificial, todo lo que ahora los niños y los jóvenes están expuestos, se le puede aprovechar de buena manera educativa, ya sea para la lectura, ya sea para el aprender otras lenguas, ya sea para irnos adaptando a algo que ya no podemos frenarlo, ¿no? Yo en esto recuerdo siempre que en el tiempo medieval, cuando los libros empezaron a imprimirse, que fue a partir de la Biblia que empezó a imprimirse, porque antes era, como tú dices, a nivel oral, todas las tradiciones, era contarse, ¿no? Era prohibido el libro era prohibido, lo tenían que leer escondido, ¿no? Y el libro ahora es lo único que podemos defender como uno de los tantos, pero el libro no deja de ser la esencia de la historia humana, ¿no? Y de la narrativa y del romance y de la fantasía y de todo. Y de igual manera, creo yo, con la inteligencia artificial, que no tienen por qué perderse la oportunidad de seguir leyendo y aprendiendo. Eso es lo que te puedo decir. Quiero agradecerte. Si quieres dejar un mensaje a quien nos escucha y nos ve, pues encantada de tenerte con nosotros, Giovanna. No, te agradezco yo, tú que estás escuchándome. Yo espero de poder verdaderamente traducir mis dos libros pequeños en español, gracias también a la inteligencia artificial. Así es. ¿Por qué no? Así es, haciendo pequeñas correcciones todavía, a veces Cierto, traduce porque no, mejor. claro que todo no es justo, pero Es también perfecto. la parte más gruesa del trabajo la puede hacer, es parte de aprender, ¿no? O por mí, por estudiar español, por controlar qué te va diciendo la inteligencia artificial, si está justo otro, ¿no? Por tanto, puede ser el utilizo de la tecnología por expandir, por dar más conciencia en el mundo, ¿no? De muchas cosas. También yo puedo leer un libro en un idioma diferente. Me puede ayudar con la inteligencia artificial. No estoy diciendo que la inteligencia artificial es justa, también es buena. Yo creo que es una cosa muy peligrosa, pero es importante gestionarla, lidiar bien con esta fuerza nueva que ya hay. No podemos Exacto. hacer nada sino aprender qué es, utilizarla también en la literatura, en la narrativa, en la historia, en nuestra manera de pensar y de escribir. Pues muy bien, gracias una vez más, Giovanna, gracias a todos los oyentes y seguidores y nos quedamos aquí en Babel Latino después de una pausa musical, sin duda. Hasta pronto. Ahora sí, bombita, sí. Maiti sirijuna ñachayamush kaninmi. Chawpituta michayamunchi warmiku. Balda warmiku, balda kushkiku. Kanshamunta mishamunchi. Escalera fluvio ayahapish kalunaguna shamunchi. Mancharikongi shina. Ahora sí. Tuta tuta mari chaika chayamunchi. Bakari umari chaika yaikumunchi. Maiti sirijuna jaktamushamunchi. Chushanya wilapi jaktamuntigachi. Javiercito Guanolema Maipirigangi. Fosforito Warmito Koktokoshka. Ahora sí. Roko Evangelio Tokoktokoshka. Carajo. ¡Viva Cajabamba! ¡Chomi! Y Marichok Chorikungi, carajo.
wanyungimum. Digo Jumi, wakta wanyungimum. Chico wakta gyachingo, Jumi wakta gyachin carajo. Obrida minispa, ama finyaringi, wachala minispa, ama riparani, ima avium pipis, manaris canichu, ima carubipis, manapurinichu. Atati pani de mi vida, anca pani gaspavis manayachangi la mari. Yuka koshkega rico con banco mutualista, pimarisitas, casi digo. Ahora sí. Patixito y Patito Coro, y ambos sobrinos tómate este licor. Bailanguichi, Ukiguna, fuera de calzón, camisa, Paul ropa y omigani, carajo. Ahora sí. Uyushpa. Kailamun tamari, nyuka chayamuni, Kailamun tamari, nyuka tigamuni, Jakila kausaspa, chaykatigamuni, Urila purispa, chaykayaykumuni. Tío Choma, Shokshimida hoy. Ima Europa, Ima Nueva York, Ima disparate, me manda riscadicho. Ahí la monta me chamón y carajo. ¡Viva Columbe! Chomi, ahí va Brasil, Chasca. Ama Mancharinguillo. José Antonio, Alma, allí carnaval, Naves Bailangui. Ahora sí. Ahí va Brasil, Chasca. Yucachaki, mana pandarga, pues. Y bien, seguimos aquí con Babel Latino en este sábado, pues recomenzando después de la Semana Santa y ya presentamos a nuestra primera invitada y ahora tengo el gusto de presentar a nuestro segundo invitado. Como saben, Babel Latino justamente se trata de la confusión de las lenguas, por tanto nosotros intentamos que sea con la lengua original y para que nuestros oyentes de Radio Pichincha, nuestros seguidores en Radio Sensación en Murcia y en las redes que también se habla español, pues puedan escucharlo, verlo también en Facebook y en YouTube, pues hacemos esta doble vía, una pequeña interpretación de lo que dialogamos con nuestro invitado. Esta semana estamos dedicados absolutamente al tema intercultural, al arte, a los libros y en este caso al arte digital. Por eso he invitado a Nuncio Gorza, que nos hemos conocido aquí donde vivimos y bueno, él es un artista, aparte de ser un libro professionista. Nunzio, benvenuto a Babel Latino, grazie per aver accettato questo invito di dialogare con noi. Si puoi mettere un pochino la camera per vederti meglio la faccia, chi ci vede, chi ci ascolta, vabbè, non succede niente. Benissimo, benvenuto Nunzio. Grazie Patrizia, grazie a te e saluto anche tutti i radioascoltatori. Como han sentido, ya no es la primera vez, él nos agradece y saluda a todos los quienes nos escuchan y nos ven también. Nunzio, da tempo, bueno, personalmente ci conosciamo da poco, ma io ho visto sempre le tue diciamo post rispetto all'arte. Adesso sei proprio anche con 2 quadri tuoi dietro. Raccontami come inizia questa passione, il percorso che si fa quando uno è artista dentro. No, diciamo che fin da bambino ho sempre avuto questo talento naturale, un dono di natura, un dono di Dio, diciamo, e per cui già dalle scuole elementari ho sempre avuto questa facilità nel disegnare che poi negli anni ho sempre coltivato perché uno vive anche una forma di entusiasmo. Poi chiaramente col passare degli anni
come dire, inizialmente facevo disegni a matita, poi facevo disegni a tempera, poi sono passato all'uso dell'olio e poi ultimamente parliamo dei primi anni 90, con l'avvento delle nuove tecnologie, mi sono anche rivolto a un disegno digitale. Voy a traducir, Sí. pues él nos habla como es en estos casos que desde que es niño le encantó dibujar, le encantó diseñar y esto le ha llevado a explorar también el mundo del arte, de su pintura, así que óleo, matita, matita quiere decir lápiz en el diseño y poco a poco pues ha ido evolucionando en su arte hasta en los años 90 ella inicia con digamos, esta nueva era digital. Continua, Nunzio. Sì, poi diciamo che l'arte che mi piace di più sarebbe comunque il disegno a pennello, comunque, perché chiaramente ti dà quella possibilità e anche lì che uno che guarda un tuo prodotto, cioè anche vedi proprio il segno a parte dell'artista, no? Quindi c'è molto più pathos. Ma poi mi sono rivolto al digitale anche per una questione così di non sempre ho tempo, no? Perché il lavoro mi occupa parecchio la giornata, allora magari la sera quando vado a casa mi metto lì col pad e faccio disegni di vario tipo che poi mi piace condividere su Facebook. Ecco, diciamo che forse anche la spinta che mi ha portato al digitale è anche questa, no? Di avere la possibilità di fare questo disegno e poi metterlo subito a disposizione dei miei amici su Facebook. Él le gusta mucho diseñar con el pincel, el pennello que se dice en italiano, y Sí. Es como dejar una señal del artista y le motivó. Él es un libro profesionista, un libro de profesión, pero en las noches se dedica, en las tardes, noches, porque de eso se trata el arte, ¿no? De poder expresarse a sí mismo. Y como desde los años 90 y más ya tenemos también las redes sociales con Facebook, él empezó a poner con más gusto para que sus amigos y obviamente seguidores de su arte puedan ver directamente. Continua, Nunzio. Sì, ad esempio alle mie spalle, per chi ci segue sul video, ho due quadri che avevo realizzato ancora nel 1987, quindi diciamo sono due quadri che hanno quasi 40 anni. Alle mie spalle ho dei quadri fatti ad olio e sicuramente non hanno lo stesso risultato di un quadro fatto in digitale. Ecco, però il digitale ha il vantaggio che chiaramente puoi condividere con i tuoi amici su Facebook. Questa è la sostanza su fare dei disegni digitali. In più poi replicarli e quindi poi, come dire, anche fargli grande diffusione. Quindi Sí. questa è la mia aposta. Él tiene atrás, para quien nos ve, sus dos fotos de sus primeros cuadros, no primeros, pero hechos en 1987. Y pues con este proceso que ha vivido, podemos decir che él ahora su arte sta más dedicata. È più dedicata al digitale o fai ancora con il pennello? Come va? O è un misto? Allora, io avrei sempre il desiderio di fare a pennello, no? Infatti mia moglie mi prende sempre in giro, però poi c'è anche una forma un po' di pigrizia che mi trattiene, ecco. Però mi piacerebbe di più fare a pennello, sicuramente. Él Perché dice que lo trovo. le gustaría hacer más con el pincel, con las acuarelas, en el óleo, pero poco a poco ha ido cambiando. Y bueno, también ahí habría un poquito de pereza. La mia domanda, Nunzio, adesso si parla tanto dell'intelligenza artificiale, si parla tanto del digitale, si parla tanto di che questo può trasformare di un... Non so se ti ricordi, poche settimane fa c'è stato di queste cinese che è famoso, che hanno iniziato a prendere tutte le sue gente che lavora a mano, no? E che adesso con il digitale si potrebbe trasformare. Come vedi Io intanto ti dico che io non le vedo
tutto in negativo, ah no, al contrario, credo che c'è un processo di evoluzione, di adattamento, ma si può dire che tu sei un pionero in questa forma di rappresentazione dell'arte digitale mescolata con la tua arte che comunque si manifesta attraverso te. Sì, io di intelligenza artificiale non me ne intendo. Posso dire che dal primo computer che ho comprato, diciamo, era nel 1989, era un vecchio IBM e c'era all'interno un programma di grafico e lì ho cominciato a fare i primi disegni. Mi ricordo che all'epoca avevo fatto una copertina per una mostra di quadri che poi abbiamo fatto qui a Festa, e da lì nel tempo sono sempre andato avanti in quella direzione. Poi con l'intelligenza artificiale, diciamo, già l'arte digitale è tendenzialmente un po' fredda, ecco il termine che mancava prima, è un'arte fredda, un po' distaccata, quindi a me non mi piace più. A me piace vedere che ci sia un segno, anche quando faccio i disegni, tante volte cerco proprio di far sì che si riconosca che c'è dietro una persona che disegna che fa quel prodotto, no? Che altrimenti potrebbe fartelo anche un computer, no? Tu adesso oggigiorno c'è la possibilità, dici disegnami, non so, una bottiglia, il computer disegna la bottiglia. Quindi io vorrei creare proprio invece una diversificazione, nel senso che bisogna che si capisca che dietro c'è una persona. Ecco, questa è la cosa più importante e penso che sia la cosa fondamentale che un quadro deve trasmettere, no? Cioè, mi viene in mente i quadri di Van Gogh, cos'è che hanno secondo me? Che comunque vedi il tratto, vedi una persona che lavora, e questa è la parte fondamentale, cioè c'è quel raccordo che c'è fra l'artista e chi guarda quella opera d'arte, che tanti quadri che invece che sono fatti di maniera, magari fatti molto bene, che hanno anche quell'aspetto quasi fotografico, però sono freddi e non ti trasmettono poche emozioni. Bien, él nos habla, porque yo le he preguntado de cómo lo vive estos nuevos procesos, ¿no? Él hace arte digital, pero está él atrás, él es el que crea, diseña, se puede decir, ayudado del digital. Él desde que compró su primer computador en 1989, pues ya tuvo la oportunidad de entrar a través del arte digital o de mezclar el arte digital con su mano. Sin embargo, él considera que el arte digital por sí sola o la digitalización es un arte fría, impersonal. Y como se puede demostrar a través de Van Gogh, de los grandes pintores, pues hay la mano, hay la mente, hay el ser humano atrás, che è lo che hai che valorizzare. Io ti posso dire, e ti dicevo ancora, Annunzio, che per me non è di spingere, no? Per quello mi piace anche il fatto di questo processo che hai fatto tu. Se non si tratta di dire no, tante volte uno si diventa negazionista e dice quello no, non può essere arte, ma invece tentare arrivare a una via del mezzo con l'apporto umano, che non diventi freddo, quello per me sarebbe la cosa ideale. Ma mi hai detto anche che hai fatto delle mostre, quindi a me piace, quello che fai mi piace, te lo dico, ti conosco più attraverso quello che personalmente mi sembra che c'è un segno, come dici tu, che c'è un segnale. Sì, devo dirti che negli anni *80 ero molto preso dall'arte, no? Perché avevo finito la scuola, poi avevo iniziato a lavorare, ma ero molto attratto dall'arte. Infatti all'epoca, a un certo punto, avevo abbandonato il settore che seguo tuttora, che è il settore dell'edilizia, e avevo iniziato a intraprendere proprio un'attività tipografica. Facevo quindi depliant, manifesti, seguivo anche un po' la pubblicità di alcuni settori che all'epoca si stavano avviando. E poi naturalmente mi sono un po', per questioni di lavoro, insomma, sono ritornato a fare il lavoro che facevo, però non ho mai trascurato questa storia, questo passaggio dell'arte. Allora, all'epoca facevo solo olio negli anni '80 e ho fatto anche delle aste televisive che si usava all'epoca, e facevamo anche
delle aste vere e proprie, fisiche, perché avevo un mercante che mi trattava, ecco, mi vendeva i quadri. Qué interesante. Pues él en su momento hubiera querido dedicarse y estaba dedicado más bien al servicio digital, lo que podrían ser de plan, gráfica, publicidad, pero su profesión ahora mismo es ser geómetra, que es dedicado a todo lo que puede ser arquitectura. Y sin embargo, ya en esos años, pues trabajaba solo en óleo, incluso ha participado en astas, en la venta de sus quadros. Así che mi rimane una scoperta bellissima, Nunzio, con te, per riuscire ad entrarci. Hai in mente un progetto che esca del mondo del lavoro, che ti ha tolto un po' il tempo, no? Perché quello è il problema, che non si riesce a vivere dell'arte, l'artista difficilmente riesce a vivere dell'arte, ma in questa via del mezzo come fai tu per, chissà, promuovere di più? O magari già lo fai, sono io la che pecco di No, ignoranza. ma insomma, io penso che noi due ci siamo inconosciuti forse proprio prima su Facebook, no? Patrizia, se non sbaglio. Sì. E credo che magari questo tipo di incontro sia, perché io su Facebook sostanzialmente metto su solo i miei disegni, no? Quindi probabilmente ci siamo visti in questa maniera. Quindi già questo secondo me è stata una conquista, secondo il mio punto di vista, importante. E dopo io, il mondo dell'arte, parlo sempre degli anni '80, c'ero anche entrato un po', però un po' mi stufava, perché nel momento in cui devi cominciare a fare i quadri, perché ti li ordinano, perché ti chiedono, allora mi sono stufato, allora ho preferito guadagnarmi la vita facendo un lavoro normale e mi sono sempre tenuto quindi la libertà di fare quello che mi piaceva, capito? Quindi disegnare quello che mi piaceva, quello che mi veniva in mente in quel momento. Quindi se mi andava a fare in digitale facevo in digitale, e se mi andava a fare ad olio facevo ad olio, e i soggetti me li sceglievo io, senza che qualcuno mi chiedesse, come nei primi anni '80 c'era anche gente che mi chiedeva fammi questo, fammi l'altro. Mi ricordo che c'era anche un industriale del mondo dei mangimi che mi aveva chiesto un tacchino e gli ho fatto un tacchino. Bueno, Nuncio nos cuenta de que, porque yo le preguntaba si se puede vivir, él ha tenido que trabajar de libre profesionista, pero si podía dedicarse solo al arte, que es difícil para los artistas poder hacer solo eso. Y él dice que en el fondo también era, de lo que entiendo, meterse en un mundo comercial. Ya en 1980 le pedían, le ordenaban cuadros, pinturas, que ya no era, o sea, que se cansaba, ¿no? Que pensaba que podía entrar en un mundo de comercial de su arte, así que él prefirió seguir su línea artística por su lado y su placer y su pasión, y por otro lado su profesión, y que se siente más libre. Entonces, también por otro lado, recuerda que con Babel Latino, conmigo, nos hemos conocido en Facebook antes de conocernos personalmente, porque è interessante anche questo, posso dirle, Nunzio. A volte uno dice l'algoritmo di, no? Perché questa intelligenza, perché questo mondo nuovo che viviamo digitale, ma l'algoritmo permette che ci vediamo in nostro interesse, e quello a me piace, perché io non ti avrei conosciuto se non fosse perché o mi ha messo già sicuramente dentro delle persone da conoscere, perché di un altro modo sanno che il mio settore invece è comunicare le cose belle che si fanno, no? Quindi da quel punto di vista credo che ne vale proprio la pena, come dicevi tu. Sì, io ti ripeto, io non sono anche una persona, a me piace il progresso, perché credo che migliori anche la vita delle persone. Nel caso specifico mi ha dato la possibilità di conoscere anche te. Prima digitalmente e poi diciamo fortunatamente anche fisicamente, però è andata così, quindi trovo
queste nuove tecnologie le trovo interessanti, non sono contrario, quindi non sono uno che bisogna fare olio. Olio mi piace l'idea che chiaramente ha più pathos, no? Hai questa capacità di trasmettere più emozioni alle persone con l'olio. Digitale naturalmente è un po' più freddo, però si cerca anche nel digitale comunque di fare un qualcosa che lasci la traccia umana, quindi magari fare dei disegni che non siano perfetti, ma che resti all'interno del disegno anche l'imperfezione umana che c'è sempre dietro le persone. Sì. Quindi puoi fare le linee storte, hai capito, disegni un po', non fai le cose fatte come dici, perché in digitale potresti fare tutto perfettamente a squadra, a righello, tutto dritto. Io invece faccio esattamente l'opposto, quindi spero di distorcere quello che è quella che può essere la geometria di un computer con il gesto libero di una persona, no? Pues nos habla Nuncio de que evidentemente él va junto al progreso, va muy bien, no se niega absolutamente a lo que es las nuevas tecnologías, los avances. Sin embargo, tiene que quedar ese trazo humano. El trazo humano no es jamás perfecto. Se podría hacer un cuadro perfecto con el digital, pero se trata justamente tal vez del contrario, lo opuesto a eso, ¿no? En mostrar esa imperfección, pero al mismo tiempo esa capacidad que la imperfección, incluso en la naturaleza, es arte. Che posso dirti, Nunzio? Spero che è la prima in Babel, ma che abbiamo altre opportunità, chissà anche di presentare, che ne so, nuove mostre o anche digitalmente si può fare adesso delle mostre e tutto. Quindi io ti voglio ringraziare tanto per aver accettato questo dialogo, questa opportunità di conoscerci di più, di conoscere la tua arte che sei te. Allora, io cosa posso dire? Ringrazio te di avermi invitato, perché naturalmente per me è un'opportunità poter parlare anche a tanta altra gente che non ho tutti i giorni ovviamente questa opportunità. Quindi ti ringrazio tanto e saluto anche calorosamente tutti i tuoi radioascoltatori. Agradece a todos y bueno, disculpándonos un poco que el audio no estuvo tan perfecto, pero estamos aquí para poder descubrir el mundo a través de estos puentes interculturales del arte, de la vida, de los libros y de todo lo que une Babel Latino. Muchas gracias. Ti voleva sua ombra, ti voleva portare dove il nulla e il niente ti stava ad aspettare. Quell'amore malato ti ha sempre tradita e lungo il cammino ti rubava la vita. Rubava i tuoi sogni, giorni e momenti, la gioia di vivere, i tuoi sentimenti. La 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 quelle strette catene alle tue esili mani, quei lunghi silenzi non avevan domani. Tu volevi volare, ti ha spezzato le ali, tra lacrime amare di momenti brutali, quelle mani violente con un gesto deciso del tuo corpo indifeso, la tua vita reciso. La 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 la. Ora il rosso colore di quel bocciolo di rosa
a ricordare che l'amore sì, è un'altra cosa. La 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 la. Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.